en Ecuador para adquirir este préstamo del 1%. Me dio un crédito de $3.000. Primero utilicé en la primera máquina, que es una incubadora, y la segunda máquina, que es la nacedora, en un generador de luz. Es una gran ayuda que nos está dando el presidente Guillermo Lasso para seguir creciendo en nuestros emprendimientos. Gracias, presidente Guillermo Lasso, por creer en los jóvenes y para poder sacar el país adelante. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día. Pero hay una buena noticia. Tú también puedes crecer. Te queremos preparado. Posgrados UTE. Se adaptan a tu tiempo y sin pagar más. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero la grandeza es un juego para pocos. Posgrados UTE. Mejoras tú, mejora todo. Aún estás a tiempo de lograrlo. Aprovecha los últimos días del Credifest Marcimex con crédito directo sin intereses y hasta 4 cuotas gratis. Sí, crédito directo sin intereses. Solo del 24 de marzo al 3 de abril. Llévate lo que quieras con super cuotas. Marcimex piensa en ti. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero ambiental Julián Estrella López a propósito de un análisis que publica en un reconocido portal digital, un portal respetado, como es Plan B. El artículo analiza la realidad de las perspectivas del país en las condiciones de crisis e inestabilidad que vivimos y titula Por ustedes también vendrán. ¿De qué se trata y por qué esta situación? Muy buen día al ingeniero Julián Estrella López. Muy buenos días, Miguel, y todas y todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Yo honradísimo de estar en Radio Democracia, que desde su nombre pues indica la visión. Y bueno, ese es justamente el llamado del artículo. Yo fui parte de un video pues que salió la otra semana de Resistencia EC, que se ha dicho que es un video de apoyo al gobierno y pues nada que ver, más bien ahí mismo se le dice que tiene que cambiar 180 grados y se llama la atención en muchas cosas que están muy mal en el gobierno, porque eso no lo desconocemos, pero sobre todo es una defensa de la democracia, de saber que hay grupos aquí que están intentando desestabilizar el gobierno desde el primer día. Entonces sí es un llamado a defender la democracia. Y el artículo gira un poco en torno a eso. Tal vez fue de alguna forma una respuesta a mucha gente que comenzó a criticarnos, comenzó a criticar el video desde muchas aristas. Creo que la primera fue criticarnos por diciendo que somos personas con privilegios y así, como intentando matar al mensajero, pero no decir nada sobre el mensaje. Y el mensaje realmente es la defensa de la democracia, y el artículo se refiere sobre todo a eso, ¿no? A tener la claridad de que hay un proyecto político, el correísmo, que es todo lo contrario a la democracia y los derechos humanos. Y bueno, en general a eso se refiere el artículo. ¿Y por qué usted pone este título sugestivo? Por ustedes también vendrán. ¿A quién se refiere? Justamente a toda esa gente. Yo creo que, bueno, yo soy parte de muchos movimientos, de organizaciones del activismo ecologista, feminista, vinculado a organizaciones de izquierda desde la universidad y así. Y yo creo que mucho de esto pasa porque en estos grupos creo que no tenemos claro todavía, digo como el gremio si se quiere, si queremos o no un país democrático.
creo que es el primer principio básico para poder después defender todas las otras luchas, ¿no? Por eso yo hago alusión también a otros lugares donde gobiernan regímenes que son aliados del correísmo, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Ahí ya no tiene sentido ninguna lucha social, ¿no? Ninguna lucha social se puede desenvolver donde no hay ni siquiera democracia, donde no hay pesos y contrapesos, división de poderes, porque simplemente el Estado es autoritario, tendiendo a totalitario, llegando a totalitario, y ahí ya no hay lucha que valga. Entonces yo creo que el llamado es, o hago alusión a esas personas, que yo creo que es a las personas por las que el correísmo de regresar también perseguirán, ¿no? De hecho, es uno de sus eslóganes, es no tendrán dónde esconderse. Y ese se dirige a periodistas, a personas que ellos consideran pues traidores, que es mucha parte de esa izquierda, que ya fue perseguida en el correísmo. Entonces también es como un llamado a la memoria, ¿no? A recordar lo que fueron esos 10 años, toda la persecución, todas las violaciones de derechos humanos, y que no tienen por qué, o sea, que no podemos pensar ingenuamente que si regresan al poder no va a suceder, si nunca han rectificado todo lo que hicieron, ¿por qué esta vez no harían lo mismo? Ingeniero Estrella, pero en su análisis en el primer punto usted dice que hubo la sensación de que con ese gobierno había mayor bienestar económico y social, y eso mucha gente recogió. Sí, es cierto, el primer punto, o sea, ahí yo intento referirme a por qué, sabiendo todo lo que fue el correísmo, habiéndolo vivido, viendo los ejemplos de los países de estos aliados, ¿por qué siguen teniendo tantas oportunidades de regresar, no? Entonces yo planteo ahí 3 puntos, justamente como usted dice. El primero es la sensación de que en ese tiempo había un mayor bienestar social y económico, y sí, yo ahí describo un poco de lo que fue, nos convirtieron en un estado de propaganda, en el que nos bombardeaban con información, ¿no? De todo lo que se había invertido. Nos decían que ese gobierno invirtió más que los 5 o 6 gobiernos anteriores juntos, sin decir, claro, la otra parte, que es que tuvieron mucho más presupuesto, pero mucho, mucho más que esos 5 o 6 gobiernos anteriores, que además duraron poquitos años, ¿no? Estábamos justo en el tiempo en que los gobiernos no duraban ni 2 años. Entonces, el gobierno correísta tuvo muchísima más dinero, no porque haya hecho mejor las cosas, simplemente porque el petróleo subió, estábamos en plena bonanza, y porque Alfredo Palacios dejó un excedente de 14.000 millones, sí creo, 14 millones. Los fondos petroleros, lo que decían petroleros. Los fonditos que se gastaron. Los que se gastaron y que después durante el terremoto pues no teníamos fondos de reserva. Y eso, la alusión es a eso, ¿no? A que sí es cierto que hubo esa inversión y todo eso, pero en serio, ¿a qué costo, no? O sea, nos dejaron endeudados hasta 2025 con China, ahora está un poco renegociado. Además, unos créditos en condiciones muy poco transparentes, que incluían el tema del ingreso de las mineras, de proyectos hidroeléctricos que han fracasado, como Coca-Cola Sinclair. Y luego que eso, justo al no tener fondos, comenzó a vaciarse otras arcas del Estado, como que no son ni siquiera propiedad del Estado central, como el IES, ¿no? Entonces el IES quedó en bancarrota prácticamente, nos quedamos sin fondos de reserva, y con unas deudas enormes, y incluso con el endeudamiento superior al 40%, que es lo que marca la Constitución. Luego, cuando empezó el gobierno de Lenin, ese endeudamiento subió incluso al 50% del PIB, porque era insostenible, la situación de gasto era insostenible. Entonces eso es un poco la crítica. Usted habla en el segundo punto, es crítico del actual gobierno y del presidente Lasso, habla de la inoperancia, la incapacidad, o el gobierno no sabe comunicar lo que hace del presidente Lasso. Sí, porque claro, hablábamos justamente de por qué el correísmo tiene tantas opciones de regresar. Parece que es como un miedo que tenemos muchas personas, porque claro, en las elecciones seccionales fue el partido que ganó más elecciones locales, y claro, esto se debe mucho también al fracaso que está teniendo el gobierno, ¿no? Eso sabíamos desde que llegó el presidente Lasso al poder, que si no le iba bien, eso iba a ser una vía abierta para que el correísmo regrese, porque es el que mejor aprovecha los deslices del gobierno, y por algo también es su intención de desestabilización constante, ¿no? De no dejar que hagan bien las cosas, de no querer que les salgan bien las cosas. Pero claro, por otra parte, y eso es, no podemos dejar de reconocer, el gobierno no lo ha hecho bien. Desde comunicación, sí, que ni siquiera es capaz de comunicar todo esto, ¿no? ¿Cómo recibió el país? ¿Qué deudas recibió? Porque todo esto nos toca a ciudadanas y ciudadanos que valoramos la democracia, estar investigando y buscando información y así, pero el gobierno no explica didácticamente en qué estado recibió el IES, por ejemplo, y qué está haciendo para remediar esas deudas, que creo que es algo importantísimo para el
país, o sea, saber en qué estado está el IES es algo fundamental y no se explica, como un ejemplo nomás. Y luego, claro, una inoperancia tremenda en el tema de seguridad, que es como lo que más nos está llegando a todas las personas. Nadie aquí desconoce que estamos viviendo una crisis de seguridad, y el gobierno se muestra muy, muy inoperante e insensible también a los problemas de las personas. Ahora, el tercer punto que usted desarrolla en su análisis tiene que ver también con lo que usted califica de la ingenuidad o la complicidad de la izquierda y los movimientos postmodernos. ¿Qué les pasó? Sí, eso le decía, es como lo que yo intento hacer énfasis ya en el artículo, y por eso se llama así, pero ustedes también vendrán, porque, no sé, yo creo que por un lado nos falta recordar, siempre tener presente lo que fue el correísmo, ¿no? Porque en pequeñas cosas, o sea, yo no defiendo al gobierno de Lasso, yo sé que ha sido regresivo en temas de género, por ejemplo, en los que yo he trabajado mucho tiempo, que apoyo la lucha de los movimientos de mujeres, y claro, se critica porque realmente es conservador, y sí, yo creo que uno de los pocos actos autoritarios que ha tenido el gobierno de Lasso es el veto sobre la ley de interrupción del embarazo, por ejemplo. Y aún así no se toma en cuenta que a pesar de ese veto, al tener una Corte Constitucional independiente y autónoma, la Corte detuvo 3 de los puntos del veto presidencial porque los consideraba regresivos en derechos humanos. Y solo ese pequeño acto de la Corte Constitucional bajo el correísmo es inimaginable. Fue inimaginable. Durante 10 años la Corte Constitucional hacía lo que decía el presidente. O sea, teníamos un presidente que literalmente en el discurso decía que el jefe del Estado, el jefe del Ejecutivo, es el jefe de todos los otros poderes. O sea, fue como regresar años en temas de democracia, de división de poderes. Quería hacer alusión a un pequeño tema que nos criticaron a raíz de este video, que nos decían que defendemos nuestra visión de democracia, de democracia, nuestros privilegios y así. Y no es así, o sea, defendemos la democracia como el concepto básico de la democracia, de división de poderes, de Estado de Derecho. Y eso es lo que no teníamos con el correísmo. Entonces yo creo que se pierde de vista un poco eso. Yo sé que en otros temas, por ejemplo, que también nos atraviesan a muchos activistas, el tema de la ecología, el tema de la defensa de los ecosistemas, ¿no? El gobierno está continuando con la política extractivista, y hay que recordar que esa política la empezó el gobierno de Correa. O sea, todos los conflictos mineros que hoy tenemos, que cada vez son más críticos en cuanto al nivel del conflicto, son producto de que ese gobierno impulsó la minería a gran escala, porque en el Ecuador no había minería a gran escala. Ese mismo gobierno fue el que decretó la explotación del Yasuní, y claro, cuando tenía la asamblea que votaba todo a favor del Ejecutivo y una Corte Constitucional que no les detenía, porque la explotación también era inconstitucional. Entonces yo creo que a estos movimientos, y los que hago alusión, la izquierda, los movimientos ecologistas, feministas, a veces no toman en cuenta eso, no recuerdan que durante esos 10 años ni siquiera logramos ganar una sola lucha, ¿no? ¿Cómo ve entonces el panorama? ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad? ¿Que vuelva quienes, lo que usted describe en su análisis, lo que hicieron? ¿O que simplemente esto se corrija y por lo menos se haga memoria de lo que ocurriera en el Ecuador durante 10 años? O sea, yo creo que el primer llamado sigue siendo al gobierno a rectificar, a cumplir el mandato que le dimos. Al elegirle, el gobierno incluso se acercó a los movimientos que yo he mencionado, y ahora se ve como que se acercó solo de manera oportunista, y luego poco a poco se fue alejando de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno debe intentar volver a conversar, a tender esos puentes de diálogo con las organizaciones, a cumplir lo que el propio gobierno se comprometió. El caso del tema minero, el gobierno se comprometió a garantizar la consulta previa, libre, informada y sobre todo vinculante. Y hasta ahora no hay eso, ¿no? Entonces el gobierno tiene que rectificar. Y luego, sí, sobre su pregunta, yo creo que el correísmo es el proyecto más peligroso para este país. Yo creo que todavía no hemos llegado al punto en el que tenemos que elegir entre una izquierda antidemocrática y una derecha antidemocrática, como ya pasa en otros países, ¿no? Como ya sucede en Perú, que sucedió, por ejemplo, que tenían ya una izquierda radical y una derecha radical, ambas opuestas a la democracia, a los derechos humanos. Yo creo que todavía no es así. Ojalá no llegue a ser así, pero yo creo que la tendencia muestra que sí, que cada vez la polarización se va ampliando, y ahí ya, no sé, en el momento en que tenemos que elegir entre dos proyectos, tanto de izquierda como de derecha, pero que se oponen al sentido básico de la democracia, ahí sí ya no hay como retorno, ¿no? Y ese es el lío, que ahorita tenemos
yo creo que opciones todavía democráticas, y está el correísmo que abiertamente no es democrático. O sea, en entrevistas el expresidente dice que van a regresar a tomarse los órganos de control, los otros poderes del Estado, como ya hicieron. Entonces, creo que no es una opción para este país. Definitivamente es lo más peligroso que puede pasar, y además ellos decían que van a quedarse 20, 50 años en el poder. Lo decían abiertamente. Lo que usted señala pudiera compararse con hechos concretos, de un retorno, como usted señala, y que haya ingenuidad o complicidad de la izquierda a los movimientos posmodernos. Que suceda lo de Venezuela. Desde el año 99 está el chavismo y hoy el madurismo, con una dictadura abierta, con un salario de $10. Se quiere ir a esa pobreza, a esa miseria. O de Nicaragua, que cada elección se reeligen solo ellos, y los que participan, solo los que participan, a la cárcel o fuera del país, quitándoles la nacionalidad. Es decir, esas realidades se pueden comparar de la perenización en el poder durante décadas, como ocurre, insisto, el caso de Venezuela, Nicaragua y antes Cuba, 60 años. Exacto. Luego, en el discurso en la opinión pública se tiende a decir que es una exageración, ¿no? Y que vamos al lugar común siempre, y que decimos nos van a convertir en Venezuela, nos van a convertir en Nicaragua ahora. ¿Y por qué no seguirlo diciendo si es que realmente ese proyecto respalda abiertamente esos regímenes? Incluso la bancada correísta en la Asamblea se opuso a que el Ecuador condene la dictadura y la represión del gobierno de Ortega, por ejemplo. Dictadura que además ha torturado, ha encarcelado y ha expatriado por último a quienes se oponen, ¿no? Entonces, ¿cómo no seguir insistiendo en eso si ese proyecto abiertamente respalda esas dictaduras? O sea, si respaldan esas dictaduras significa que no creen en los derechos humanos ni en la democracia. Incluso en este último tiempo que sus asambleístas, 4 asambleístas fueron a Irán, ¿no? A legitimar ese régimen que tampoco respeta los derechos humanos, que no es para nada democrático. Entonces, ¿cómo no seguir insistiendo en que ese proyecto no es democrático y no promueve los derechos humanos, que atenta contra los derechos humanos? Entonces sí es un miedo latente que regresen y hagan lo mismo que están haciendo sus aliados. Y como le digo, creo que ni siquiera hay que ir a ese caso que tal vez no son tan cercanos para mucha gente, pero sí lo que vivimos iba hacia allá. O sea, yo creo que al correísmo lo que sí le quedó de lección es que nunca más van a poner a alguien que podría traicionarles, porque si regresan es para no soltar nunca más del poder. ¿Y cómo tomar conciencia en la ciudadanía de estos hechos? Porque a veces pudiera suceder que de buena fe, cerrados los ojos, aplauden cosas que pudieran llevar a esta situación que usted nos describe, ingeniero Estrella. Yo creo que ahí pasa por un compromiso de las personas que estamos ahí en el debate público, y así como de no perder esa memoria histórica, de seguir informando. Yo creo que igual otra de las grandes políticas del correísmo fue el tema del clientelismo, ¿no? Todo ese gasto, toda esa inversión social que fue en muchos casos más bien despilfarro. Lo que creo es toda una base de personas que claro, recuerdan eso como los bonos y así, pero no saben eso, los pormenores, ¿no? De cuánto nos endeudamos por eso, de cuánto nos sigue costando todo ese endeudamiento, de que realmente no hubo un cambio profundo de la economía como para decir que eso se pueda sostener. Eso también hago yo alusión en el artículo, ¿no? O sea, el correísmo se mató hablando de la matriz productiva y no cambió para nada la matriz productiva. Seguimos siendo totalmente primarios exportadores. No se crearon formas de redistribución de los medios de producción. Se decía que la ley de plusvalías y herencias era eso, pero solo repartían como el ingreso final, nunca los medios de producción, que más bien se concentraron mucho más en la época correísta con la ley de aguas y la ley de tierra. Entonces todo eso hace que, no sé, yo creo que uno de los deberes que tenemos, responsabilidades quienes estamos en el debate público, es seguir informando de todo eso, con la esperanza de que igual la gente recuerde todo eso y sí, decidamos como país optar por la democracia como principio básico para después poder defender cualquier otra causa que tengamos. Eso pasa por tomar conciencia, ingeniero Estrella, de la realidad y las perspectivas, porque usted cuando escribe en Plan B, dice, por ustedes también vendrán, significa que quienes están aplaudiendo ese posible retorno, también vendrán por ellos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que
hay que recordar lo que ya nos hicieron, porque el correísmo es eso, ¿no? Es un proyecto vengativo. O sea, en la última campaña, Correa poco más y publicó ahí su lista de odio. Recuerdo que fue en un video cuando dijo vamos a venir por los periodistas de tales y tales y tales medios. Eso ya se vivió, pues, o sea, y ahora es como ya venir por la venganza final de eso. No sé, yo no entiendo cómo incluso cuando nos dicen no tendrán dónde esconderse, no nos damos cuenta que es un proyecto que solo busca eso, poder, impunidad y venganza. Ahora más que nunca venganza, ¿no? Entonces van a venir por todos, y ahí ellos mismos siempre han dicho, ¿no? Hubo mucha gente que ahora, digamos, se opone al gobierno de Lasso, pero apoyó el sí en la consulta de Lenin, en las 7 preguntas, porque era una forma de desestructurar todo el aparato de control del correísmo. Y a toda esa gente el gobierno, el correísmo también le tiene ahí en su lista, ¿no? O sea, de que fueron traidores, de que apoyaron el sí, de que apoyaron, como le dicen ellos, el trujillato y los cambios de estos, que fueron justo para garantizar un poco más de división de poderes. O sea, todo lo que se hizo en ese tiempo fue garantizar una Corte Constitucional independiente, que haya un poco más de autonomía de los poderes y órganos de control. Y ellos quieren tomarse de nuevo todo eso, y obviamente es para de nuevo perseguir. O sea, justamente una de las otras cosas que hicieron fue eliminar esta unidad que hacía control del narcotráfico y reemplazarla por la CNAIN, que en lugar de estar persiguiendo a delincuentes nos perseguía a ciudadanas y ciudadanos. La CNAIN era un órgano de persecución, de estar viendo a gente que tuitea y perseguirle y publicar incluso sus correos. O sea, eso hay que recordar. Nos persiguieron como ya desde el aparato estatal, entonces no hay que volver a eso. ¿Y cómo tomar conciencia de esto para que la gente sepa lo que pudiera venir, como usted señala en su análisis? O sea, yo creo que hay que seguirlo diciendo. Yo creo que una de las estrategias del correísmo es llevar a que todo lo que decimos y todo esto sea banalizado, sea como ya que la gente se harte incluso de eso, de que digamos que nos quieren hacer como Venezuela, como Nicaragua, es como ya, eso es absurdo o así, cuando no. O sea, ellos mismos siguen respaldando que podamos decir eso, que podamos tener esos presentimientos y miedos. Entonces, no sé, creo que no hay que dejar de decirlo, no hay que dejar de decir lo que hicieron, lo que siguen diciendo, porque de hecho lo siguen diciendo, ¿no? Cuando ya están en campaña hablan de nuevo de eso, de no tendrán dónde esconderse, de que van a quedarse 20, 50 años. Su último candidato habló de la ideologización de las Fuerzas Armadas. O sea, eso tenía un artículo sobre eso, ¿no? La ideologización de las Fuerzas Armadas, eso sí es ya llevarnos a ser como directamente como Venezuela, de tener ya el control de las Fuerzas Armadas para que nadie les pueda quitar del poder. Entonces yo creo que es cuestión de seguir hablándolo, seguir defendiendo esto, y ese es un llamado, ¿no?, a las personas que estamos comprometidas con la democracia, seguirlo diciendo en todos lados, porque creo que es eso, ahorita lo que está en juego es el país. Consecuentemente, ¿cuál sería su invocación frente a este panorama complejo, difícil de inestabilidad que estamos viviendo en el Ecuador? Bueno, yo ahí insistir en el llamado al gobierno, primero, porque creo que eso es una de las grandes cosas que han obviado cuando sacamos este video de defensa de la democracia. Realmente lo han dicho solo como que es una defensa del gobierno, y para nada es así. O sea, quienes realmente nunca podían criticar a su máximo líder y al gobierno son justamente ese grupo, no el correísmo. Nosotros de aquí lo que hemos hecho es criticar primeramente todo lo que está mal del gobierno, llamarle a rectificar, y ese sigue siendo el primer llamado. Porque si el gobierno no rectifica, están dando justo la vía libre para que regrese ese proyecto antidemocrático, antiderechos. Y eso como primer punto, ¿no? A rectificar, a ya comenzar a que se traduzca todo esto de que entiendo que se ha hecho medianamente bien el ordenamiento fiscal, pero eso a la gente no le llega. O sea, ¿de qué sirve que tengamos en cero el déficit fiscal? Es algo que ni siquiera se entiende bien, ¿no? Pero primero creo que debería hacerse una explicación sobre eso, ¿no? De mostrar que por fin estamos como en un nivel de deuda constitucional además, y que ya está como más ordenado, pero eso ¿cómo se traduce en la vida de la gente? O sea, ¿qué va a hacer eso para mejorar el empleo, la situación de seguridad, todos los problemas que sabemos que ya tiene el país? El gobierno tiene que empezar ya a hacer y a comunicar lo que hace. Y luego a las personas, a toda la gente, yo creo el llamado sigue siendo a no olvidarnos
lo que hizo el correísmo, a tener presente todas sus amenazas ahora, de cuando dicen que van a regresar a tomarse los órganos de control, los otros poderes del Estado, y eso, tener esa claridad de que solo en democracia podemos defender nuestras causas. Bien, siempre defensa de la paz, la unidad, el desarrollo, el trabajo y obviamente la institucionalidad y la democracia. Al ingeniero ambiental Julián Estrella López, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y hablarnos sobre este artículo en el portal digital Plan B, un portal respetable. Por ustedes también vendrán. Ingeniero Estrella, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Buen día. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya les recomendamos, en Exa FM viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Muy buen día jueves a todos. ¡Felicidades! Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte. Ponte. Exa FM 92.